Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien. Gracias por estar ahí para poder escuchar de la maravillosa palabra de nuestro Creador. Un hermoso privilegio que no debemos dejar pasar. Por el contrario, hacer que más personas tengan la oportunidad de escuchar y leer su palabra. Hoy día, continuando con nuestra lectura bíblica, nos toca leer Segunda de Reyes, capítulo 23. Y este capítulo consta de 37 versículos. Pero antes de empezar con nuestra lectura, sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado Jehová, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Un día más para poder glorificarte, alabarte, adorarte, agradecerte, Padre, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Un día más para poder hacer tu voluntad. Un día más para poder pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestros tropiezos, por nuestras imperfecciones. Ayúdanos, Padre, a darnos cuenta de nuestros errores, de nuestras faltas, para no volver a cometerlas, para poder resarcirlas si es posible. Perdónanos, Padre, y guíanos con tu Espíritu Santo en todo momento. Guía nuestra mente, nuestros corazones, cada paso, cada camino, cada acción, cada decisión que tomemos. Que siempre vaya de acuerdo a tus deseos, Padre. Que siempre hagamos tu voluntad. No permitas que tomemos en cuenta nuestros propios deseos o lo que el mundo nos dice, sino que siempre te pongamos a ti primero, Padre. Dejamos todo en tus manos y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, ahora sí estamos listos para empezar con nuestra lectura de Segunda de Reyes, capítulo 23. El rey hizo que los ancianos y jefes de Judá y Jerusalén se reunieran en el templo con él. Luego todos los sacerdotes y profetas del pueblo, pequeños y grandes, de Jerusalén y Judá, se reunieron en el templo, a fin de que el rey, les leyera el libro de las leyes de Dios, que había sido descubierto en el templo. Parándose junto a la columna, frente al pueblo, el rey y el pueblo hicieron una promesa solemne a Jehová de obedecerle en todo tiempo y de hacer todo lo que el libro ordenaba. Entonces el rey dio órdenes a Hilcías, el sumo sacerdote, y a los demás sacerdotes y guardas del templo de destruir todo el equipo usado en la adoración de Baal, de Aserá, del sol, la luna y las estrellas. El rey hizo que todo fuera quemado en los campos del valle de Cedrón, en las afueras de Jerusalén, y llevó las cenizas a Betel. Mató a los sacerdotes paganos que los anteriores reyes de Judá habían instituido para quemar incienso en los santuarios de las colinas a través de todo Judá y aún en Jerusalén. También a los que ofrecían incienso a Baal, al sol, la luna, las estrellas y los planetas. Hizo quitar el abominable ídolo de Aserá del templo y lo llevó a las afueras de Jerusalén, al arroyo del Cedrón. Ahí lo quemó y lo redujo a polvo, y arrojó el polvo sobre las tumbas del común del pueblo. Además, destruyó las habitaciones de los que se dedicaban a la prostitución masculina en el templo de Jehová y en las que las mujeres tejían túnicas para el ídolo de Aserá. Hizo regresar a Jerusalén a los sacerdotes de Jehová que estaban viviendo en otras ciudades de Judá, e hizo derribar todos los santuarios de las colinas donde ellos habían quemado incienso, aun aquellos que estaban tan distantes como Geba y Berseba. Además, destruyó los santuarios que estaban a la entrada del palacio de Josué, el ex alcalde de Jerusalén, y que estaba a la izquierda de una de las puertas de la ciudad. Conviene señalar que los sacerdotes de los santuarios de las colinas no servían en el altar de Jehová en Jerusalén, aun cuando comían con los otros sacerdotes. Asimismo, el rey destruyó el altar de Tofet en el valle del hijo de Hinnom, para que nadie pudiera usarlo nuevamente
con el propósito de sacrificar a sus hijos o hijas, quemándolos en honor a Moloc. También derribó las estatuas de caballos y carros que había cerca de la entrada del templo, junto a las habitaciones de Nathan-Melech, el eunuco, las cuales habían sido dedicadas por los reyes de Judá al dios Sol. A continuación, derribó los altares que los reyes de Judá habían edificado en la azotea del palacio sobre la sala de Acaz. Además, destruyó los altares que Manasés había edificado en los dos atrios del templo. Los molió y esparció sus polvos por el valle del Cedrón. Luego hizo quitar los santuarios de las colinas que estaban al oriente de Jerusalén y al sur del monte de la destrucción. Salomón había edificado estos altares a Astoret, diosa del mal de los sidonios, a Quemos, el dios de Moab, y a Milcom, el dios del mal de los amonitas. Derribó asimismo los ídolos y destruyó las abominables imágenes de Aserá. Luego llenó de osamentas humanas estos lugares para que quedaran inmundos. En cuanto al altar y al santuario de Jeroboam, había edificado en Betel y con el cual había hecho pecar a Israel, derribó las piedras y las redujo a polvo y quemó las imágenes abominables de Aserá. Mientras Josías inspeccionaba los lugares, vio varias tumbas en la falda de la montaña. Ordenó a sus hombres que sacaran los huesos que había en ellas y los quemaran en el altar de Betel, a fin de contaminarlo, de la manera que el profeta de Jehová había dicho que ocurriría sobre el altar de Jeroboam. ¿Qué momento es ese que hay ahí?, preguntó. Y los hombres de la ciudad le respondieron: es la tumba del profeta que vino de Judá y declaró lo que ocurriría sobre el altar de Betel. Entonces Josías respondió: no hagan nada con él, no molesten sus huesos. Nada hicieron con sus huesos ni con los del profeta de Samaria. Josías demolió los santuarios de las colinas de toda Samaria. Habían sido edificados por los diversos reyes de Israel que habían hecho airarse a Jehová. Josías los redujo a polvo, de la manera que había hecho en Betel, y ejecutó a los sacerdotes de los santuarios paganos sobre sus propios altares, y quemó huesos humanos sobre los altares, a fin de contaminarlos. Después de esto, regresó a Jerusalén. El rey luego emitió órdenes de que su pueblo observara las ceremonias de la Pascua en la forma ordenada por Jehová su Dios en el libro del pacto. No había habido una celebración de la Pascua como aquella desde los días de los jueces de Israel, y jamás hubo otra semejante en todos los años de los reyes de Israel y Judá. Esta Pascua se celebró en el año 18 del rey Josías en Jerusalén. Josías también acabó con los medium y encantadores y con todo tipo de adoración de ídolos, tanto en Jerusalén como en el resto del país, porque Josías quería seguir todas las leyes que estaban escritas en el libro de Hilcías, el sacerdote, había hallado en el templo. No hubo otro rey que en forma tan completa se volviera a Jehová y siguiera todas las leyes de Moisés, y ningún rey desde el tiempo de Josías ha sido tan obediente. Pero Jehová no desistió de su gran ira contra Judá, causada por los males del rey Manasés, porque Jehová había dicho: yo destruiré a Judá de la manera que destruí a Israel, y desecharé a Jerusalén como ciudad escogida, y el templo que dije era mío.
El resto de la biografía de Josías está escrito en los anales de los reyes de Judá. En aquellos días, el faraón Necao de Egipto atacó al rey de Siria en el Éufrates, y el rey Josías acudió a defenderlo. Pero el rey Necao mató a Josías en Megiddo en el primer encuentro. Sus oficiales llevaron su cuerpo en un carro desde Megiddo hasta Jerusalén y lo sepultaron ahí en la tumba que él había designado. Su hijo Joacás fue escogido por la nación como el nuevo rey. Nuevo rey de Judá, Joacás, edad cuando subió al trono, 23 años. Duración de su reinado, 3 meses en Jerusalén. Nombre de su madre, Hamutal, hija de Jeremías de Libna. Carácter de su reinado, malo como los otros reyes que le habían precedido. El faraón Necao lo encarceló en Ribla, en Hamat, a fin de evitar que reinara en Jerusalén, e impuso un tributo contra Judá de 3.600 kilos de plata y 36 kilos de oro. Luego tomó a Eliaquim, otro de los hermanos de Josías, e hizo que reinara en Jerusalén. Le cambió el nombre y le puso Joacim. En cuanto al rey Joacás, se lo llevó a Egipto, donde murió. Joacim impuso tributo al pueblo a fin de reunir el dinero que el faraón había exigido. Nuevo rey de Judá, Joacim. Edad cuando ascendió al trono, 25 años. Duración de su reinado, 11 años en Jerusalén. Nombre de su madre, Zebuda, hija de Pedaías de Ruma. Carácter de su reinado, malo, como el de otros reyes que le precedieron. ¡Wow! Bueno, amigos, hasta acá llegó nuestra lectura. Espero que la hayan disfrutado y nos vemos más adelante para nuestra recopilación. Que Dios los bendiga. Adiós.